En lo profundo de Sudamérica, donde la selva respira como un organismo vivo, nació una de las leyendas más persistentes de la humanidad, El Dorado. Una ciudad hecha de oro, un reino de riquezas inconmensurables. Pero, ¿qué hay detrás de este mito? ¿Una fantasía alimentada por la codicia, o un recuerdo distorsionado de algo real? Todo comienza con los pueblos originarios de la región andina. Los muiscas, habitantes del altiplano cundiboyacense, en lo que hoy conocemos como Colombia, realizaron rituales que marcarían para siempre la imaginación europea. Durante siglos, su tradición espiritual giró en torno a la laguna de Guatavita. En una ceremonia ancestral, el nuevo Zipa, el gobernante muisca, era cubierto con polvo de oro. Su cuerpo brillaba como si fuese una deidad viviente. Luego, en una balsa de juncos, navegaba hacia el centro de la laguna. Allí, lanzaba ofrendas de oro y esmeraldas a las aguas profundas, en honor a sus dioses. Para los muiscas, el oro no era moneda ni riqueza. Era el sudor del sol, un puente entre el mundo terrenal y lo sagrado. Pero para los europeos que llegarían después, era el material que podía cambiar imperios. En 1536, los primeros rumores llegaron a oídos de los conquistadores. Una ciudad bañada en oro, escondida en el corazón de las montañas. Una promesa que justificaba cualquier sacrificio. Y así, el mito comenzó a crecer, a mutar, a escapar de la laguna para extenderse por toda la selva. Los hombres de la corona española, hambrientos de riquezas tras el saqueo del imperio inca, necesitaban un nuevo horizonte de ambición. El Dorado se convirtió en ese faro inalcanzable. Pero, ¿era una ciudad? ¿Un reino? ¿O simplemente una ceremonia malinterpretada por la avidez europea? El mito creció con cada relato, con cada exageración. Un testigo afirmaba haber visto montañas de oro, otro, ciudades con templos resplandecientes. Así nació la espiral de la codicia. Cuanto más inalcanzable parecía, más deseada se volvía. Para muchos cronistas, El Dorado se convirtió en un rompecabezas de voces. Algunos lo situaban en los Andes, otros en la Amazonía, y hasta hubo quienes aseguraron que estaba oculto en las orillas del río Orinoco. El mito se expandía, como una sombra que nunca podía atraparse. Y aquí surge la pregunta que aún hoy resuena: ¿cuántas vidas se perdieron persiguiendo un espejismo? ¿Vale más el oro tangible, o el deseo de creer en algo imposible? Ese mismo espejo de agua que guardaba los secretos de los muiscas pronto se convertiría en una trampa mortal para quienes intentaran arrancarle su misterio. La codicia ya estaba en marcha, y la selva esperaba con paciencia a sus primeras víctimas. Si este contenido te está gustando y quieres que sigamos descubriendo más misterios juntos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Así ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más exploradores de lo desconocido. Las primeras expediciones españolas. A mediados del siglo XVI, los rumores sobre una tierra de oro ya habían cruzado el océano Atlántico. España, enriquecida tras el saqueo del imperio inca, buscaba mantener su voracidad. Los conquistadores, hombres endurecidos por la ambición, creían haber encontrado la clave, un reino llamado El Dorado. Entre ellos estaba Gonzalo Jiménez de Quesada, un abogado convertido en militar que, en 1536, emprendió una expedición desde Santa Marta hacia el interior de la actual Colombia. Lo acompañaban 700 hombres. Pocos sabían que la selva los devoraría uno a uno. El camino hacia el altiplano cundiboyacense era un laberinto de fiebres, serpientes y hambre. Los hombres caían bajo la lluvia incesante, las provisiones se pudrían, y la promesa del oro era el único combustible que mantenía a los sobrevivientes en pie. Fue entonces cuando escucharon por primera vez, de boca de los muiscas, el relato de un cacique cubierto en polvo dorado que ofrecía riquezas a los dioses en una laguna sagrada. Para los europeos, aquella imagen era una confirmación: habían encontrado la pista de El Dorado. Jiménez de Quesada llegó hasta la laguna, observó su superficie y creyó que bajo aquellas aguas dormía una ciudad entera de oro. La obsesión había comenzado. Durante años, distintas expediciones trataron de vaciar Guatavita. Abrían canales, perforaban diques, drenaban el agua como podían.
Y aunque hallaron piezas doradas y esmeraldas incrustadas en el barro, jamás aparecieron las fabulosas riquezas que esperaban. La codicia no solo enfrentó a los españoles contra la naturaleza, sino también entre ellos. Jiménez de Quesada no fue el único tras la pista, Sebastián de Belalcázar y Nicolaus Federmann también marcharon hacia el interior. 3 ejércitos rivales se encontraron en las mismas tierras, disputándose un tesoro que ninguno había visto. Los conquistadores se movían como piezas en un tablero de ajedrez, ignorando que jugaban contra un enemigo invisible, el mito. Mientras más perseguían a El Dorado, más lejos parecía estar. De los 700 hombres que iniciaron la expedición con Jiménez de Quesada, apenas un puñado sobrevivió. La selva se cobró su precio en sangre, y aún así, ninguno renunció a la idea de que el oro estaba cerca, siempre un paso más adelante. La fiebre por El Dorado apenas había comenzado. Lo que los españoles no sabían era que cada paso hacia esa ilusión los llevaría a una confrontación aún más despiadada, no solo contra la selva, sino contra sí mismos. La fiebre del oro y las expediciones mortales. En el siglo XVI, la búsqueda de El Dorado se convirtió en una epidemia. Cada explorador que escuchaba la historia sentía un fuego encenderse en su interior. No importaban las pérdidas, las enfermedades o las distancias imposibles, el oro justificaba todo. En 1541, Gonzalo Pizarro, entonces gobernador de Quito, reunió a más de 300 soldados españoles y 4.000 indígenas auxiliares. Su objetivo, adentrarse en el oriente, convencido de que allí se encontraba la tierra de la abundancia. Avanzaron por semanas, luego por meses. El hambre los persiguió como una sombra, la humedad devoró sus armas, y las fiebres comenzaron a diezmar a sus filas. Lo que parecía una conquista gloriosa pronto se transformó en una pesadilla. Fue en este punto cuando Pizarro tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia: construir un bergantín para que parte de su ejército explorara por el río Napo. Al mando de esa misión dejó a un hombre cuyo nombre quedaría escrito en la leyenda, Francisco de Orellana. Lo que debía ser un reconocimiento breve se convirtió en una travesía irreversible. Orellana y sus hombres descendieron por un río interminable, el mismo que siglos más tarde sería conocido como el Amazonas. Sin víveres, sin posibilidad de volver atrás, siguieron adelante, convencidos de que el oro estaba en la siguiente orilla. Se enfrentaron a pueblos hostiles, a tormentas tropicales y a una naturaleza que parecía conspirar contra ellos. Y sin embargo, sobrevivieron. Aunque no hallaron el reino de oro, lograron algo que ninguno esperaba: recorrer por primera vez la totalidad del río Amazonas, desde los Andes hasta el Atlántico. Era 1542 cuando llegaron al océano. Habían descubierto el río más grande del mundo, pero sus crónicas hablaban de algo más: tierras fértiles, pueblos poderosos y rumores de ciudades ricas ocultas en la selva. El mito de El Dorado seguía intacto. Los relatos de Orellana se mezclaron con exageraciones y fantasías. Europa se fascinó con aquellas historias. Mujeres guerreras a las que llamaron Amazonas, ciudades fortificadas, ríos de oro. La leyenda se volvía más grande que la verdad. Muy pronto, nuevas expediciones surgieron desde Venezuela, desde Perú, desde la Nueva Granada. Cada capitán estaba convencido de que sería él quien encontrara la ciudad dorada. Y en cada viaje, la selva cobraba vidas como tributo. Miles de hombres murieron persiguiendo un sueño que nunca llegaba. Pero cuanto más costaba alcanzarlo, más irresistible se volvía. El Dorado ya no era solo una promesa de riquezas, era una obsesión colectiva. Lo que había empezado como un mito ritual ahora se había convertido en la fiebre que dividiría imperios y arrastraría a reinos enteros a la ruina. Porque no todos los que buscaron El Dorado lo hicieron por gloria, algunos lo hicieron para salvar su vida. Si este contenido te está gustando y quieres que sigamos descubriendo más misterios juntos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Así ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más exploradores de lo desconocido. El Dorado como arma política y promesa de poder. El mito de El Dorado ya no era solo un rumor en las selvas. Para el Imperio Español, se transformó en un recurso político, una justificación para conquistar, una promesa de poder para gobernadores y virreyes, y una esperanza para soldados desesperados por fortuna.
Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Santa Fe de Bogotá, utilizó el mito para afianzar su lugar en la historia. A pesar de las miles de muertes y del fracaso en hallar la ciudad dorada, Quesada alimentaba el relato de un reino oculto. ¿Era convicción o estrategia política? Sebastián de Belalcázar, otro de los grandes conquistadores, también explotó el mito. Para él, el Dorado era más que un sueño, era un arma para justificar sus campañas, reclamar territorios y demostrar que la ambición personal podía disfrazarse de servicio a la corona. Incluso en la corte española, el mito se utilizaba como argumento político. Las expediciones, aunque costosas y sangrientas, eran defendidas porque prometían lo mismo: oro infinito, gloria y dominio sobre tierras sin límites. Cada carta, cada permiso, llevaba consigo la ilusión de riqueza. Los cronistas lo adornaban, los conquistadores lo exageraban, y los reyes lo financiaban. El Dorado había pasado de mito indígena a herramienta diplomática. Para muchos hombres sin fortuna en Europa, el mito era la última esperanza. No se trataba solo de oro, era la posibilidad de escapar del hambre, de la miseria, de la oscuridad de la vida común. La ciudad dorada prometía redención. La religión también se entrelazó con el mito. Algunos veían a El Dorado como una tierra bendita, un regalo de Dios. Otros, como una prueba para los fieles. De cualquier forma, la leyenda se convirtió en un combustible espiritual que arrastraba a hombres a lo desconocido. Pero el precio político del mito fue brutal: invasiones, masacres y destrucción de culturas enteras. Todo en nombre de una ciudad que nadie había visto, pero que todos creían real. El Dorado se convirtió en una excusa perfecta para conquistar y dominar. La política de la ambición se transformó en guerra abierta. Los mismos conquistadores que decían servir a la corona estaban dispuestos a matarse entre sí por el derecho de reclamar la ciudad dorada. El mito ya no unía, dividía. El Dorado había dejado de ser un ritual sagrado para convertirse en moneda política, excusa de guerra y motor de imperios. Pero el mito aún tenía más que ofrecer, y muy pronto se teñiría de sangre y traición. Porque cuando el oro no apareció, lo que quedó fue la sospecha, la traición y la guerra entre hermanos. Y en esas guerras, el Dorado se transformó en la obsesión que consumiría a los hombres hasta la locura. Traiciones, guerras y búsquedas interminables. En el siglo XVI, la fiebre por el Dorado llegó a su punto más violento. No solo era la selva la que devoraba hombres, también eran los conquistadores quienes se devoraban entre sí. Quesada, Belalcázar y Federman, 3 nombres, 3 ambiciones, un mismo destino. Jiménez de Quesada había salido de Santa Marta con 700 hombres, tras años de lucha contra la selva, apenas quedaban unos pocos centenares. Y sin embargo, seguía convencido de que el reino dorado estaba más allá de las montañas. Belalcázar, desde Quito, también marchó hacia el norte. Para él, encontrar el Dorado significaba legitimar sus conquistas y superar a sus rivales. La ambición no conocía límites: si debía enfrentarse a otros españoles, lo haría sin dudar. Desde Venezuela, Nicolaus Federman, un mercenario alemán al servicio de los Belzer, banqueros a quienes la corona había entregado concesiones en América, marchaba con sus tropas hacia el altiplano. Para él, la promesa de oro era también la promesa de poder financiero. El destino quiso que los 3 capitanes se toparan en las mismas tierras, convencidos de que allí estaba la entrada al reino dorado. En vez de riquezas, encontraron desconfianza, traición y una tensión que estuvo a punto de estallar en guerra abierta. Durante días, las discusiones fueron interminables. ¿Quién tenía derecho a esas tierras? ¿Quién sería el que reclamara la gloria de El Dorado? Cada palabra era una chispa sobre un barril de pólvora. La guerra estuvo a punto de estallar entre españoles. Fue la mediación de religiosos la que evitó la masacre. En vez de espadas, los capitanes pactaron un frágil acuerdo: llevar sus reclamos directamente a la corona en España. Así, los conquistadores partieron hacia Europa, dejando atrás miles de muertos y una selva marcada por su paso. En lugar de riquezas, llevaron consigo relatos aún más inflados, crónicas que hablaban de ciudades doradas, lagunas infinitas y montañas resplandecientes.
En España, esas historias no fueron vistas como fracasos, sino como promesas incumplidas. Para la corona y los banqueros europeos, cada derrota no era un final, sino un motivo para financiar otra expedición. El mito crecía como una deuda imposible de saldar. Las guerras entre conquistadores no apagaron la obsesión. Al contrario, la avivaron. Porque si tantos hombres habían estado dispuestos a matar y morir por un lugar inexistente, ¿qué poder escondía realmente la leyenda de El Dorado? En adelante, El Dorado ya no sería solo una promesa de conquista. Sería también un fantasma que perseguiría a exploradores, aventureros y hasta reyes, arrastrando a todos hacia la locura. Si este contenido te está gustando y quieres que sigamos descubriendo más misterios juntos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Así ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más exploradores de lo desconocido. Exploradores al borde de la locura. Tras las disputas entre conquistadores, la leyenda no se apagó. Al contrario, se extendió como un incendio. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, decenas de expediciones partieron hacia lo desconocido. Hombres desesperados por alcanzar un sueño, aunque el precio fuera su propia vida. En las entrañas del Amazonas, el hambre y las enfermedades eran enemigos tan implacables como las flechas de los pueblos indígenas que defendían sus territorios. Pero nada detenía a los buscadores del oro prometido. Francisco de Orellana, en 1542, atravesó el río que más tarde llevaría el nombre de Amazonas. Creyó que en sus orillas encontraría la ruta hacia El Dorado. En cambio, halló hambre, rebeliones y el abismo de lo imposible. Expedición tras expedición se perdía en la inmensidad. Algunas jamás regresaban, otras volvían con apenas un puñado de sobrevivientes. Cada fracaso solo alimentaba el misterio. Si tantos habían muerto en el camino, no debía existir, en algún lugar, el premio que buscaban. Entre todos, uno se convirtió en símbolo de la locura dorada, Lope de Aguirre. El traidor, el tirano, el hombre que en 1561 se alzó contra la corona, convencido de que podía fundar un nuevo imperio a orillas del Dorado. Su obsesión lo llevó a asesinar, conspirar y finalmente, a morir como un monstruo de su propia ambición. Detrás de cada expedición quedaban rastros de dolor, cadáveres hundidos en pantanos, ciudades improvisadas que la selva devoraba en cuestión de días, silencios que hablaban de derrotas que nadie se atrevía a registrar en los informes oficiales. Las crónicas de la época hablaban de ríos de oro líquido, de templos cubiertos de polvo brillante, de reyes vestidos enteramente de metal precioso. Eran relatos que mezclaban verdad, mentira y delirios febriles, pero que mantenían vivo el fuego de la leyenda. Para los pueblos originarios, El Dorado nunca fue una ciudad de muros dorados, sino un símbolo ritual, un mito espiritual. Pero los conquistadores, cegados por la avaricia, nunca escucharon. ¿Qué hubiera pasado si hubieran prestado atención a las voces que intentaban explicarles el verdadero significado? La selva fue el verdugo de miles de hombres. Pero también fue la guardiana del mito. Porque aunque los buscadores morían uno tras otro, la promesa del oro seguía apareciendo en los mapas, en los informes, en los sueños de los poderosos. El Dorado no había sido encontrado. Pero cada derrota no era un final, sino una invitación a seguir buscando. Y con cada expedición, la línea entre mito y realidad se hacía más peligrosa, más sangrienta. La fiebre dorada en Europa y las expediciones malditas. En Europa, cada historia de El Dorado se convertía en un espectáculo. Los sobrevivientes, aún con la fiebre en la sangre, narraban visiones de lagunas doradas y templos resplandecientes. Y cada palabra inflamaba la codicia de banqueros, reyes y aventureros. La obsesión ya no era solo española. Ingleses, portugueses, alemanes y hasta holandeses comenzaron a escuchar los rumores. El Dorado dejaba de ser un tesoro de conquista para transformarse en una fiebre compartida por toda Europa. A finales del siglo XVI, un hombre encarnó esta obsesión como pocos, Sir Walter Raleigh. Para él, descubrir El Dorado no solo significaba riqueza, sino la gloria suficiente para consolidar a Inglaterra frente al poder de España. Su primera expedición al río Orinoco estuvo plagada de peligros.
Hombres cayendo por enfermedades, barcos encallados en aguas traicioneras, silencios rotos por gritos en la oscuridad. Pero Raleigh volvió convencido de haber estado a las puertas del Dorado. En Inglaterra publicó sus crónicas, asegurando que había encontrado evidencias de un reino inmenso y riquísimo en Guayana. El impacto fue inmediato. Inversionistas, nobles y hasta la propia reina Isabel se dejaron seducir por sus palabras. Años después, Raleigh regresó. Pero esta vez su empresa fue un desastre. Pérdidas humanas, conflictos internos y la evidencia de que la ciudad seguía siendo esquiva. A su regreso, en lugar de gloria lo esperaba la condena, acusado de traición, fue ejecutado en 1616. La fiebre dorada no se apagó con Raleigh. Desde los puertos europeos zarpaban barcos cargados de sueños y soldados. Cada fracaso era un naufragio económico, pero ninguno era suficiente para detener la maquinaria de la ambición. Decenas de viajes quedaron en el olvido. Nombres borrados por el tiempo, huesos ocultos bajo la selva, familias que nunca supieron la suerte de sus hijos. Europa seguía financiando pesadillas disfrazadas de aventuras. Los relatos crecían, se adornaban, se transformaban. Un rumor pasaba de boca en boca, hasta convertirse en certeza en los salones de los poderosos. Así, lo imaginario se hacía real en la mente de quienes nunca habían pisado América. Europa había caído bajo el hechizo del Dorado. Y ese hechizo no solo costaría fortunas, también costaría vidas. Porque pronto, la búsqueda no sería ya de exploradores aislados, sino de naciones enteras dispuestas a matar por un espejismo. El Dorado ya no pertenecía a un mito americano. Ahora era un campo de batalla mundial. Si este contenido te está gustando y quieres que sigamos descubriendo más misterios juntos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Así ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más exploradores de lo desconocido. Imperios enfrentados por el Dorado. El mito de El Dorado ya no era un secreto. En el siglo XVII, la leyenda se convirtió en un asunto de Estado. España, Inglaterra, Portugal y Holanda se enfrentaron en mares y ríos, convencidos de que quien hallara la ciudad dorada dominaría el mundo. Cartagena, Lima y otras ciudades coloniales se convirtieron en bastiones militares. El oro americano, real o imaginado, era el motor de guerras, alianzas y traiciones que cruzaban océanos. Los holandeses, expertos navegantes, se internaron en el Caribe buscando rutas secretas hacia el corazón de Sudamérica. Para ellos, el Dorado no era solo un mito, era la llave para quebrar el dominio español. Los mares se tiñeron de sangre. Cada barco que zarpaba en busca del Dorado se arriesgaba no solo a naufragar en la selva, sino también a caer bajo el fuego enemigo. El mito era ya un botín de guerra. En Inglaterra, los rumores de Raleigh aún alimentaban esperanzas. Nuevas expediciones fueron autorizadas, a pesar de que la evidencia de la inexistencia del Dorado era cada vez mayor. La ambición podía más que la razón. España, temerosa de que otras potencias descubrieran el secreto, intentó ocultar información. Documentos fueron censurados, rutas borradas, testigos silenciados. Pero cuanto más ocultaban, más crecía el mito. Los portugueses, desde Brasil, también entraron en la disputa. Sus bandeirantes buscaban riquezas y esclavos, convencidos de que el Dorado podía estar oculto en los territorios amazónicos. Se hablaba de batallas en ríos desconocidos, de pueblos exterminados, de expediciones enteras que desaparecían. El Dorado no era ya un mito dorado, sino una sombra negra que arrastraba imperios enteros hacia el abismo. Mientras los reyes y nobles soñaban con coronas doradas, los hombres en el terreno enfrentaban otra realidad: hambre, fiebres y la certeza de que luchaban por un espejismo que los estaba consumiendo. El Dorado no se dejaba encontrar. Pero mientras más imposible parecía, más naciones estaban dispuestas a matarse por él. Porque no eran solo los imperios europeos quienes luchaban por estas tierras. Muy pronto, los guardianes de la selva reclamarían su derecho, y la leyenda del Dorado se teñiría con la voz de los pueblos que la habían visto nacer. Los pueblos originarios y la resistencia del mito. Antes de que los conquistadores soñaran con el oro, ya existían los guardianes del mito.
Para los pueblos originarios, El Dorado no era una ciudad material, sino un símbolo sagrado, un rito de poder y conexión con lo divino. La ceremonia de la laguna de Guatavita era un acto de entrega, no de riqueza. El oro era el puente entre los hombres y los dioses, no una moneda de cambio. Pero los invasores nunca entendieron ese lenguaje. Cuando las expediciones extranjeras se internaban en la selva, no solo luchaban contra el hambre y la fiebre. También enfrentaban a pueblos que defendían sus territorios con astucia y valor. Para los pueblos originarios, cada expedición era una invasión. Y aunque muchos fueron exterminados, otros convirtieron su resistencia en parte de la leyenda. El Dorado, al fin y al cabo, debía permanecer oculto. En algunos relatos indígenas, se dice que los pueblos guardaban deliberadamente secretos, desviaban rutas, confundían a los extranjeros. Era una manera de proteger su mundo, sus dioses, y el verdadero sentido del mito. Las voces de los sabios hablaban de un dorado interior, no una ciudad, sino un estado espiritual, un equilibrio entre la naturaleza y el hombre. Pero ¿cómo traducir esa verdad en oídos sedientos de oro? Muchos europeos confundieron esas palabras con pistas concretas. Lo que era metáfora se convirtió en mapa. Lo que era mito espiritual se transformó en obsesión material. Así, las ofrendas se convirtieron en rumores, los rituales en enigmas, los símbolos en supuestas pruebas de una ciudad escondida. La verdad fue desfigurada por los ojos que solo sabían ver riqueza. Los pueblos originarios pagaron el precio más alto. Sus voces fueron calladas, sus tierras arrebatadas, sus rituales prohibidos. Pero incluso bajo la represión, el mito sobrevivió. Porque El Dorado era más que oro, era memoria. El Dorado no era solo la historia de la ambición europea. Era, y sigue siendo, el reflejo de la resistencia de los pueblos originarios. Un secreto guardado no en muros de oro, sino en la memoria de quienes aún caminan estas tierras. Y sin embargo, siglos después, el mito no murió. Porque hombres de ciencia, aventureros y soñadores volverían a lanzarse a la búsqueda, convencidos de que El Dorado aún podía ser encontrado. Si este contenido te está gustando y quieres que sigamos descubriendo más misterios juntos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Así ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más exploradores de lo desconocido. El mito en la era moderna y la verdad detrás de la leyenda. Con el paso de los siglos, la ambición no desapareció. Cambió de rostro. Ya no eran conquistadores con espadas, sino ingenieros con máquinas. En 1898, la laguna de Guatavita fue parcialmente drenada en un intento desesperado por arrancarle su secreto. Encontraron piezas de oro, sí. Pero eran ofrendas, pequeñas figuras rituales, objetos sagrados para los muiscas. No había templos, ni ciudades sumergidas. La decepción fue tan grande como la codicia que la provocó. Los intentos de drenar la laguna continuaron en el siglo XX, con el mismo resultado: ruinas de sueños, fragmentos arrancados a la historia, y el eco de un mito que parecía reírse de quienes intentaban dominarlo. Hoy sabemos que El Dorado nunca fue una ciudad. Fue un rito, un símbolo, una expresión cultural de profundo significado espiritual. Pero el mito que construyeron los europeos sobrevivió más que la verdad. Incluso en plena modernidad, la fiebre dorada siguió atrayendo aventureros. Algunos buscaban riquezas, otros solo una gloria tardía. Pero la selva, paciente y cruel, siguió devorando expediciones. La tecnología trajo nuevas esperanzas, mapas aéreos, radares, satélites. Y aún así, nada reveló la existencia de la mítica ciudad. El Dorado seguía siendo un fantasma en la conciencia colectiva. Lo que sí permanece son las ofrendas sagradas. Testimonios de una relación entre el hombre y el oro que iba mucho más allá de la codicia. Objetos que nos recuerdan que El Dorado nunca fue un tesoro material, sino un reflejo del alma humana. Hoy, la laguna sigue siendo lugar de peregrinación. Miles de visitantes llegan cada año para escuchar la leyenda. Algunos vienen con curiosidad, otros con esperanza secreta de que aún exista algo oculto bajo las aguas. La ciencia ha explicado gran parte del mito. Pero incluso entre arqueólogos e historiadores, persiste una pregunta inquietante.
Y si, en algún rincón olvidado de la selva, aún yace un secreto que nadie ha descubierto. El Dorado es más que una leyenda. Es el espejo donde el ser humano proyecta su ambición, su fe y su locura. Porque quizás, lo más valioso nunca estuvo en el oro, sino en el deseo interminable de buscar lo imposible. Y si aún está ahí, esperando. Si este contenido te gustó y quieres que sigamos descubriendo más misterios juntos, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video. Así ayudas a que esta comunidad crezca y podamos llegar a más exploradores de lo desconocido.